Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. A lo largo de la historia han sido varias personas las que han encontrado sin quererlo huesos muy extraños que no corresponden con ningún animal prehistórico o con el ser humano. Huesos que denotan la existencia en el pasado de una raza que no tiene nada que ver en el mundo de la ciencia, que no ha podido ser registrada. Muchos de estos huesos o cráneos son tan extraños que nos hace plantearnos si hubo un contacto extraterrestre en el pasado, incluso una hibridación entre seres extraterrestres y los seres humanos, porque muchas veces estos huesos extraños, estos cráneos, tienen una parte de ADN humano y otra parte de ADN desconocido. Esto pasó en el cráneo llamado Star Child, el niño de las estrellas de Lloyd Pite, una historia fascinante que ya hemos contado en el canal y que podría ser un híbrido entre seres extraterrestres y el ser humano. Pero hoy os voy a hablar de algo que es mucho más interesante porque ¿qué pasaría si en vez de encontrar un cráneo anómalo, encontramos dos iguales? Pues que rápidamente descartaríamos que se tratase de una enfermedad o de mutaciones aleatorias que han provocado una malformación, porque parece ser que al tener dos o más iguales, podría estar más relacionado con una raza de algo que estuvo entre nosotros. Veréis, este cráneo que tenéis en pantalla pertenece al llamado cráneo de Rodopé, encontrado en una montaña de Bulgaria en el año 2001 junto a un objeto metálico desconocido y de forma ovalada. Este cráneo salió a los medios de comunicación, se hicieron muchos artículos y no se pudo identificar con ningún animal extinto o con una antigua raza de seres humanos, de homínidos. No se podía identificar, solo se podía especular con que posiblemente fuera algo nuevo. Este cráneo tiene unos rasgos afilados, unas cuencas de ojo bastante extrañas también y puntiagudas, y unos huesos que no hemos visto en ningún otro lado, hasta hace muy poco. Ya que en el 2001 también, en las mismas fechas, aquí en España, en la localidad de León, se encontró un extraño cráneo que es exactamente al encontrado en Bulgaria, un cráneo con las mismas características prácticamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Veréis, este cráneo yo he tenido la oportunidad de verlo, ya que fue presentado en el Congreso Mundial de Ufología que se hizo en Barcelona hace unos meses y en el cual tuve la oportunidad de participar y hacer mi propia conferencia. Allí encontramos a Iván Pérez, que fue el hombre que posee este cráneo, y nos contó la historia de cómo lo había obtenido, nos contó, todo lo que había pasado, el dinero que se había gastado para analizarlo, y realmente fue muy impresionante todo lo que nos contaba. En primer lugar nos decía que hizo un análisis con científicos en Atapuerca, aquí en España, y no encontraron nada que se le pareciera a este cráneo. Luego en Londres hicieron otro análisis. Allí no encontraban nada que se pareciera a algún animal vivo o muerto o extinto en la Tierra, y al final le dijeron que eso era un cráneo de vaca, que dejase de preguntar, que simplemente es un cráneo de vaca, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Esto es de todo menos un cráneo de vaca. Pero Iván Pérez dijo que hubo una demostración que encontró y que fue muy interesante, en el cual dos personas cogían un cráneo de vaca e intentaban deformarlo con martillos y con varios objetos, para ver si así podían hacerlo parecer al cráneo misterioso. Y de ninguna manera se parecía al misterioso cráneo que ya se está diciendo que podría ser extraterrestre. O al menos es lo que parece. El cráneo, también a modo de curiosidad, el de León, este cráneo español, este segundo cráneo, lo tenía un perro
que lo encontró, lo desenterró, esta vez sin ese objeto metálico como el de Bulgaria. Aquí no había ese objeto que se sepa. Y el perro lo tuvo durante un tiempo hasta que lo descubrieron. Dijeron: ¿qué estás mordiendo? ¿Qué es eso que tienes ahí? Es un cráneo que no tiene explicación por su rareza morfológica. Pero quiero que os fijéis en el último dato, que yo creo que es el más importante de todos, porque dentro de la mitología y las leyendas siempre hay una verdad oculta. Veréis, este dato es el siguiente. Donde se encontró el cráneo hay una leyenda de la gente que identifica el cráneo como un ser llamado Riñubeiro, que bajaba en los rayos de las tormentas a la tierra. Qué curioso que se identifique este misterioso cráneo con un ser que venía del cielo, esta vez en unos rayos, pero llama mucho la atención. Ahora bien, entramos en la parte de fraude. Se ha tachado el otro cráneo, el de Bulgaria, como un fraude por su imposibilidad. Pero a mí la sensación que me dio el otro cráneo, el español, fue de total veracidad, porque Iván Pérez, quien lo mostraba, perdió mucho dinero, era un hombre totalmente normal y se veía su sinceridad. Alguien que ha encontrado algo en el mismo tiempo que lo que se descubrió en Bulgaria, descartando esas anomalías, esas mutaciones o incluso el fraude, yo creo, o al menos es mi opinión. Pero vosotros paraos por un momento y pensemos que esto es real. ¿Nos van a decir que realmente se trata de un híbrido extraterrestre? ¿Lo va a decir la ciencia? Obviamente esto nunca pasaría porque hay unos filtros. En las altas esferas se controla la temática extraterrestre porque ellos saben que hubo un contacto. Y no hace falta ver estos cráneos para entender que existen una multitud de pruebas que nos hablan de eso mismo, del primer contacto. Hay muchos huesos, incluso de gentes, seres que podríamos considerar gigantes, huesos anómalos que tenemos en la Tierra y que no tienen sentido salvo que hubiera una hibridación. Nephilim los llamaban en la Biblia, pero en otras culturas también tenían su símil. Cuando he investigado esto, lo he investigado con doble positividad, porque como yo mismo estuve allí y pude verlo, le da un toque más de enigma, al menos para mí, porque lo tuve enfrente y pude investigar esta historia de primera mano también con Eric von Daniken, que estuvo entre nosotros mirando ese cráneo. Algo que, lo guardaré incluso para futuras investigaciones, por si nos hace falta. En fin, con esto dicho, aquí acabamos este programa, pero continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros Recomendados, os voy a traer un libro muy extraño, pero interesante. Ciencia y práctica de la iridología, escrito por el Dr. Bernard Jensen. Este libro es sumamente interesante. Veréis, el Dr. Bernard se encontraba una mañana caminando por un bosque y de repente le salió un búho. Él, en autorreflejo, hizo ademán de coger el búho y en eso le hizo daño en una pierna. El pobre búho se quebró la pierna. Rápidamente vio el Dr. Bernard que mientras le hacía daño sin querer a la pierna del búho, la pupila del búho se quebró también. Se llevó el búho a casa, lo curó durante varios días y la pupila había cambiado, dejando una cicatriz donde se había quebrado. Este señor descubrió que todas las enfermedades del cuerpo se quedan grabadas en el iris y enseña a identificar esas enfermedades y realmente lo hace de forma exacta. He tenido la oportunidad de conocer a alguien que ha estudiado esto en profundidad y lleva años practicándolo y me ha dejado asombrado porque acierta.
Es como que nuestro ojo estuviera conectado con todos los órganos del cuerpo, como si fuera el espejo del alma, como dicen, y aquí registra todas nuestras dolencias. Incluso nos puede ayudar a prevenir muchas futuras dolencias que ya se están quedando plasmadas en cada uno de nuestros ojos, ya que cada ojo es diferente según nuestros órganos. Es decir, el hígado para el izquierdo, el intestino para el derecho. Básicamente esa es la idea. Algún día hablaremos de esto en profundidad porque lo considero interesante. Y nada, ahora sí, el misterio está servido y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.